Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ruiz González, estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, aplicando la última fase de este doctorado, que es la tesis, precisamente tesis doctoral, y en este caso me ocupa filmar el video en defensa de mi tesis, de la tesis que presenté, cuyo objetivo de esta tesis es la reforma del artículo 83 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, y los correspondientes artículos 48 y 50 del reglamento de pensiones que se deriva de esa ley. Ahora bien, eh, la parte fundamental de esta tesis es precisamente la violación de derechos humanos, el derecho humano a la seguridad social, en perjuicio del cónyuge varón, en este caso, supérstite, es decir, que queda viudo y que estuvo en concubinato o en matrimonio con una trabajadora de alguna institución al servicio del Estado, instituciones al servicio del Estado que tienen un contrato de vinculación con el ISTESON, que así se denomina en el Estado de Sonora, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, en el cual ahí se manejan los diferentes ítems que se, que se manejan dentro de la seguridad social, como son la aportación para la pensión, para préstamos a corto plazo, préstamos personales, el servicio médico subrogado, la subrogación del servicio médico de los padres, etcétera. Pero en este caso el punto específico es que en el caso de que un cónyuge varón o concubino, por circunstancias de la vida, quede viudo, es decir, por obvias razones que falleció su pareja, su concubina o su esposa, y este en su momento se acerca al ISTESON solicitando el derecho que le confiere, en este caso, la Constitución y los tratados internacionales, no reconocidos en esta ley número 38 y su reglamento, la pensión por viudez. Independientemente de que ese trabajador cumpla con lo que establece la ley, es decir, en cuanto a documentación, en cuanto a la personalidad jurídica, todo lo que tiene que establecer y demostrar, la constancia de trabajo de la persona que falleció, es decir, de la esposa o concubina que trabajó o que trabajaba para el Estado, que murió y que trabajaba para el Estado, pero sin embargo y a pesar de eso, el ISTESON le envía en respuesta a una constancia negando ese derecho, haciendo una serie de argumentaciones que la ley fue publicada de acuerdo a la norma jurídica, es decir, desde que se establece en el Congreso y se vota y sale publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, en este caso. Hace ese tipo de manifestaciones, obviamente argumentando su postura de la negativa, pero sin embargo, en este caso, es muy clara la violación, de tal suerte que cualquier persona, viudo, en este caso varón, puede recurrir directamente al amparo indirecto a través de un juzgado de distrito. Situación que se ha dado, y afortunadamente el juzgado de distrito ha concedido ese derecho, ha reconocido ese derecho al cónyuge supérstite varón. De tal suerte que en el informe, en el proceso del amparo, en el informe que el juzgado de distrito solicita a la autoridad, en este caso el ISTESON, esa institución vuelve otra vez a repetir sus argumentos en la negativa que le dio a la persona que solicitaba la pensión por viudez. Es decir, al juzgado de distrito le dice el mismo discurso de cómo fue establecida
la ley desde su iniciativa, su votación, su sanción, su publicación, que cumple con toda la norma, ¿no? Ese no es el problema, cumple con toda la norma, cumple con todo el proceso para poder establecer una ley aquí en el Estado, que prácticamente son las mismas que a nivel nacional. Ese no es el problema, sino el problema es el contenido. El contenido es el que viola los derechos, es decir, viola las garantías de igualdad y no discriminación por razón de género, sin establecer, sin fundamentar ni motivar el porqué, simplemente en sus propios artículos, nada más, pero y no observando el artículo primero constitucional, el cuarto constitucional y los diferentes instrumentos internacionales que protegen ese derecho, que son garantía para que no sea violado ese derecho en el caso del cónyuge varón. Ok. Hay más o menos un marco histórico que se dio, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado, en este caso a nivel nacional, que es el ISSSTE. Esas dos instituciones, de igual manera como lo hace actualmente el ISSSTESON aquí en Sonora, violaba ese derecho, o sea, negaba rotundamente y llanamente ese derecho al cónyuge superstite varón. De tal suerte que obviamente recurrían a un amparo contra el ISSSTESON y contra el ISSSTE en los casos que correspondía específicamente. De tal suerte que algunos de estos amparos llegaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente la Suprema Corte, observando nuestra Constitución, observando los tratados internacionales, inclusive las tesis de la Corte Interamericana en cuestión de derechos humanos, le dio la razón al quejoso en este caso y ordenó que se le concediera la pensión por viudez en este caso. Hubo uno, dos, tres, no, hubo varios. De hecho, hay documentos que la Suprema Corte ha establecido en diferentes literaturas donde se viene todo el proceso que se llevó a cabo. Bueno, esto origina que hasta diciembre del 2022 estas dos instituciones, IMSS e ISSSTE, seguían negando ese derecho, de tal suerte que en enero del 2023, digamos que por una razón política, por una razón social, por una razón de derechos humanos, el asunto es que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde ya se reconocía ese derecho en el IMSS y en el ISSSTE al varón de acceder a una pensión por viudez, sin necesidad de recurrir a un amparo. Sin embargo, esto quedó ahí a medias, porque sí le reconoce ese derecho, pero no se lo reconoce al 100%. Entonces, va a ser materia de otro amparo ya cuando le sea otorgada, para que le sea otorgada en cuanto a lo que percibía la persona que falleció, al igual como sucede con una mujer que accede a una pensión por viudez, se le da lo que el esposo fallecido o el concubino fallecido obtenía como ingreso mensual. Eso es lo que se le da a la mujer. En este caso al varón se le limita al 40%, lo cual también es inconstitucional e inconvencional. Y tendrá que recurrir a un amparo para poder homologar a lo que la esposa o concubina fallecida ganaba y que se le respete ese derecho, que no se le dé un derecho a medias, por así decirlo. ¿Por qué hago ese recuento? Porque desafortunadamente en el ISSSTESON no se ha armonizado, a pesar de que fue publicado y perfectamente reconocido. El ISSSTESON ha resistido establecer una iniciativa. Otra de las razones para modificar obviamente esos artículos, el 83, el 48 y 50 del reglamento, el 83 de la ley número 38 de la ley del ISSSTESON. Otro de los objetivos de esta tesis, de este trabajo, es poder llegar inclusive yo estoy en la ciudad de Hermosillo, aquí en la ciudad de Hermosillo está el Congreso del Estado de Sonora, poder tener una audiencia con los diputados y establecerles esa petición. Pero eso es un objetivo secundario, no del contenido de la tesis. Eso va a ser como un derivado de lo que puede ser muy positivo, es lo que esperamos hacer. ¿Cuál es la idea?
que con esta reforma se pueda establecer, o más bien que la ley del número 38 del ISTESON y el reglamento en sus artículos 48 y 50 de pensiones del mismo instituto, se pueda armonizar con el artículo primero y cuarto constitucional principalmente y los diferentes tratados internacionales, inclusive con las tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que se tome como ejemplo de alguna forma, como fundamento, las reformas ya decretadas en enero del 2023 en cuanto a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, que son entidades federales. En este caso, nuestra institución estatal, lo ideal es que se armonizara en ese sentido y que los trabajadores tuvieran el acceso normal sin que hubiera una negativa. En caso de haber una negativa es porque no cumplió con alguna documentación, con los tiempos de cotización, es decir, semanas cotizas, pero ya ese es otro factor. Ya no se le niega el derecho, sino que no puede acceder porque no cumple con los requisitos de ley. Pero habiendo cumplido con los requisitos de ley, se le niega ese derecho, es lo grave. Ahí sí se violan las garantías de igualdad y de no discriminación, en este caso para el cónyuge varón, lo cual conlleva a un no reconocimiento de ese derecho humano de acceso a la seguridad social. Bien, en este proceso que se determinó con ese título, se establece para conocer exactamente la situación del varón que solicita el acceso a la pensión por viudez, una entrevista estructurada para que nos dé absolutamente toda la información del nombre de la cónyuge fallecida, dónde trabajaba, desde cuándo, tiempo cotizado, salario mensual, los datos del solicitante, en este caso del viudo, del cónyuge varón viudo supérstite, en cuanto a sus datos generales, saber si realmente ya reunió la documentación, si presentó la documentación, si fue recibida, pues en este caso por el ISTESON, y si recibió una constancia negativa. No podemos decir de una afirmativa porque desafortunadamente todas son negativas, ¿no? Una negativa para poder establecer un análisis jurídico y decir, se violan estos preceptos locales de la ley, estos preceptos nacionales y estos preceptos internacionales, y en función de eso establecer una demanda de amparo, en tanto que se pueda reformar la ley, que esperemos que así sea. En mi juicio sí se va a lograr eso, pero va a tardar un poco. Bueno, todo ese proceso es para poder establecerle una defensa jurídica estratégica en función de salvaguardar sus garantías y que logre su objetivo, en este caso el derecho el acceso a una pensión por viudez de la cual tiene derecho y no se le puede objetar de ninguna manera. Tan es así que, como mencioné anteriormente, ya ha habido amparos contra el ISTESON y efectivamente los jueces de distrito han concedido esa pensión. Entonces, hay muchos elementos para que sea reformada esta ley, pero grosso modo es todo ese proceso, independientemente de toda la literatura que se vació como fundamento y argumentación dentro del trabajo, específicamente son esos artículos, el 83, fracción segunda y tercera, de la ley número 38 del ISTESON y el 48 y 50 del reglamento de pensiones del ISTESON. Esa es la parte toral que se debe de modificar para que le sea reconocido ese derecho sin ponerle condiciones mayores que a una mujer, es decir, que no se le pidan mayores condiciones al cónyuge varón supérstite por razón de género, porque obviamente no hay igualdad y sí hay discriminación. Ese es el objetivo principal de este trabajo y creo yo, más bien estoy seguro de que el contenido de la tesis está bien fundamentado, tan es así que hice mención de algunos amparos a nivel nacional y las razones que dio la Suprema Corte en este caso, que son muy claras y muy contundentes y
armonizadas totalmente con el artículo primero, cuarto y los diferentes instrumentos internacionales. Es decir, este trabajo puede provocar, si se maneja adecuadamente ante las instancias locales aquí en el Estado, específicamente en Hermosillo, Sonora, que aquí está el Congreso del Estado de Sonora, y tener un acceso, buscar una entrevista con estas personas encargadas, que son los diputados locales, y establecerles este argumento y solicitarles obviamente que promuevan una iniciativa de reforma de estos artículos y evitar que se siga violando los derechos humanos del cónyuge supérstite varón, específicamente, porque en el caso de las mujeres no hay ningún problema. Básicamente ese es el contenido. Yo lo veo muy claro, está bien establecido, está bien argumentado. Sí es violatorio, muy claro, de derechos humanos, y por lo tanto considero que mi tesis está bien fundamentada, bien argumentada. Por lo tanto es procedente lo que mencioné anteriormente, solicitar una reforma a esos artículos multimensionados, al artículo 83 de la ley número 38, 48 y 50 del reglamento de pensiones. En defensa de mi tesis prácticamente es todo, aparte del documento obviamente. Cualquier cosa estoy a sus órdenes y muchas gracias.